El llamamiento apostólico. La noche del 5 de abril de 1926, cerró un día en el cual el hermano Eusebio Joaquín terminó sus tareas domésticas, como acostumbraba todas las noches, oró antes de acostarse, dio gracias a Dios por permitirle concluir un día más. La oración le daba valor, esperanza, le fortalecía, aumentaba su fe en la decisión de servir a Dios. Cansado por las tareas del día, durmió profundamente, le pareció que fue por largo tiempo, no lo supo. De repente, al amanecer, el 6 de abril de 1926, una estridencia fuerte, el ruido de un colosal e impactante trueno lo despertó. Sobresaltado escuchó un gran sonido de estruendos y descargas, un ruido ensordecedor. Amplios y profundos truenos hicieron vibrar las entrañas de la tierra. El lugar en el cual se encontraba se estremeció. El hermano Eusebio se llenó de pánico. Súbitamente escuchó una voz tronante, amplia y poderosa que pronunció: «Aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición». Conmovido por aquella voz fuerte y tronante, voz del estallido y del relámpago, intentó incorporarse y no pudo. Sobresaltado y con temor preguntó a su esposa: «Hija, ¿oíste una voz como de un gran trueno en el cielo?». Ella, adormilada y somnolienta, contestó: «No, yo no he escuchado nada». Asombrado, se precipitó descalzo hacia la puerta, la abrió completamente, observó que no había indicios de lluvia, ni viento que presagiara tormenta alguna. Regresó lentamente a su sitio tratando de explicar lo acontecido, intentó descifrar el sentido de la frase. Reflexionó cuidadosamente, concluyó que, como Saulo en sus desviaciones había embarazado a una de sus mujeres y ésta daría a luz en fecha próxima, la desagradable impresión de esta acción bochornosa se había convertido en una fijación. Así que, pensó, aquel nombre podría ser el de esa nueva criatura, o que quizá la impresión significaba para él los extravíos de este predicador y esta era la causa de aquella rara pesadilla. Volvió a acostarse y un momento después, sin poder conciliar el sueño, sin poder dormir, con sus ojos bien abiertos, ocurrió algo sobrenatural, no entendible por la lógica o por la racionalidad humana. Los estallidos se repitieron más sonoros, más detonantes y más repetitivos. Se levantó inmediatamente. Su esposa dormía plácidamente, era el único que presenciaba aquel extraño suceso. Sin embargo, esta vez no se atemorizó, no tembló, no tuvo miedo, sentía que podía resistir aquel sonido. Repentinamente el humilde aposento se llenó de luz, una extraordinaria luz lo inundó todo. Una de las paredes de adobes rústicos se convirtieron en un claro espacio donde apareció una visión. Una mano enorme con su dedo índice le apuntó directamente a él y la voz, esa voz tronante, estremecedora, grande y poderosa, le pronunció nuevamente: «Tu nombre será Aarón». El trueno se convirtió en eco, el eco en resonancia que se perdió en la inmensa luz celestial y lenta, muy lentamente, la visión desapareció. Qué extraña sensación, pero a la vez qué dulce serenidad experimentó el hermano Eusebio. En medio de esta visión excepcional se preguntó cuál era el significado de aquellas palabras. Ahora, no eran sueño, ni fijación, ni somnolencia. Él estaba despierto, insomne, había entendido claramente. El señalamiento para él fue preciso. Se cuestionó: ¿un nombre, un nuevo nombre para mí? ¿Cuál la intención de Dios en llamarme con un nuevo nombre? ¿Cuál el propósito? Seguramente para Dios y solamente para él mi nombre será Aarón, se dijo a sí mismo buscando una explicación que lo tranquilizara. Su corazón se halló inquieto y expectante, cerró sus ojos por un momento tratando de comprender la visión y las emociones que había en su conciencia, y al abrirlos el techo de teja del sencillo aposento presentaba un orificio que se fue ampliando más y más, hasta convertirse en una abertura de extensión tal que podía contemplar en toda su dimensión la bóveda celeste. Era como si hubiera viajado fuera de la esfera terráquea y contemplara el espacio sideral, a tiempos, a miles de kilómetros. Observó paisajes celestiales, espacios desconocidos, cruzó esferas planetarias y, situado como único espectador, admiró constelaciones formadas por estrellas, astros que fulgurantes brillaban en el azul infinito de la eternidad. Frente a este inexplicable espectáculo, una gama de cuerpos celestes se movieron a ritmo lento y con destellos refulgentes empezaron a agruparse, como si quisieran formarse. Integraron bloques que parecían signos, signos que se convertían en letras, letras que se juntaron en palabras, palabras que formaron una frase monumental en el fondo infinito de una luminiscencia sideral que dio forma a la siguiente frase:
tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. Ante la gloria de aquel magno espectáculo cayó de rodillas reverentemente, un raro calor lo invadió poco a poco, luego sudó copiosamente y al enmudecer de repente, en el interior de su conciencia se desataron en su memoria imágenes de su pasado y de su presente que lo minimizaban ante la majestuosidad de las señales celestiales que había presenciado. La gloria de esa visión se canalizó como energía espiritual que lo hizo sentirse fuerte, confiado, tranquilo, resuelto. La luminosa manifestación celestial desapareció de su vista, pero en su conciencia adquirió espacio, profundidad y tiempo, era el testimonio del protagonismo de su fe, una fe fuerte, firme y segura como respuesta de Dios. Entre el asombro y la inquietud que le tomó en ese instante comprendía esta manifestación como la expresión y respuesta a su entrega obediente a su decidida fe, sentía en su corazón alegría y sosiego, bajo el fondo de una verdad que le decía quién era exactamente, estaba en el cruce de su vida, entre el Eusebio del pasado y la elección a partir de esta revelación, como Aarón Joaquín González, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. De rodillas, perdió la noción del tiempo, lloró largamente, como si las inquietudes de su vida hubieran encontrado el refrescante y húmedo oasis de paz que solo ofrece Jesucristo, paso de la humillación a la gracia ofrecida a los elegidos de Dios, diálogo con el Señor, le fueron manifiestos los dones que le habían sido dados por el Señor, los vio reposar en su corazón, como un recuerdo que desde mucho tiempo atrás realizara el Señor y que esa noche le habían sido revelados. En aquella manifestación entendió el apóstol Aarón Joaquín González, el establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto de Dios con la humanidad, la restauración de la primitiva Iglesia de Jesucristo, a través de la elección apostólica hecha a un hombre humilde y sencillo, nueva muestra de misericordia y gracia de Dios para con los hombres. Un nuevo día. Ese nuevo amanecer fue diferente para el hermano Aarón Joaquín González, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por elección de Dios, entendió que no solo su vida cambiaría, sino la vida del pueblo que reuniría para el Señor en tiempos de restauración. Apartó las raídas cobijas y se vistió rápidamente, pensó que su esposa despertaría por el ruido de sus movimientos, hubiera deseado que así fuera para contarle los maravillosos acontecimientos de esa visión inolvidable. Caminó en las puntas de sus pies, abrió la puerta que daba hacia la casa pastoral, misma que colindaba con el templo y observó que nada había cambiado. Ahí estaba, al margen, el gran patio de tierra y al extremo izquierdo el pozo, del que tantas veces sacó y cargó agua, la vereda por la que caminaba todos los días, la pila, el corral. Sin embargo, algo había en el aire que todo lo hacía diferente. Bastaba con observar el amanecer cuya claridad se filtraba entre los árboles y se proyectaba en el patio, en la casa, en el pozo. Sí, era una mañana de cambio, no por él, sino por una fuerza más grande que dispuso levantar un siervo de Dios para salvación del mundo, se sentía como vasija de barro en el cual reposaba la voluntad de Dios. El apóstol Aarón Joaquín González recordó cada detalle, experimentó un sentir desconocido, por momentos le parecía oír de nuevo aquella voz suprema que le anunciaba: aquí hay un varón, cuyo nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. ¡Qué grande es Dios!, se dijo. Guardaba un sentimiento de plenitud espiritual, no lo sentía como una revelación de Dios para él, sino como una manifestación de Dios, en su grande generosidad y magnificencia. Sin embargo, el apóstol Aarón Joaquín González no alcanzó a imaginar lo que la voluntad de Dios realizaría con él más adelante. Volvió a sus deberes como mozo y siervo de casa, atendió las labores domésticas, aunque se sintió diferente, la emoción de esa visión inundó de alegría su corazón, la recordaba y vivía en la grandeza de su dimensión, revelación fuerte y vigorosa, que constituyó todo el sentido de su vida, comprobó estar en la más grande de las gracias de Dios, en un estado de plenitud espiritual que a cada instante enriquecía y alimentaba con abundancia todo su ser. Qué extraño y qué placentero fue empezar a vivir un nuevo día con este sentimiento dispuesto por Dios. No se lo platicaría a nadie, menos aún a esos pastores bribones y vividores que se burlarían, lo menospreciarían, dirían que era un soñador. No se lo relataría a nadie. Recordaba, momento a momento, aquella voz que desde el cielo llegó a su ser, se decía para sí: jamás había sentido una manifestación como aquella.
de repente llamó su atención una cuestión básica e inquietante a raíz de su desconocimiento bíblico, ya que Saulo le había arrebatado su Biblia, al considerarlo un espía y decirle, su lectura requiere de merecimientos. El apóstol Aarón Joaquín se preguntó en ese instante, ¿Aarón es un nuevo nombre, es un seudónimo? Y meditó, Aarón, Faraón, Nerón. ¡Qué angustia! Del nombre Aarón, no sabía nada. Recordó que Faraón era el nombre dado a los reyes de Egipto quienes se destacaron por su opresión, despotismo y tiranía contra el pueblo de Israel. Nerón, un pagano y cruel emperador romano. Reflexionó y decidió comentar la manifestación a Silas, quien era menos arrogante, pensando que quizá él aclararía el origen y significado del nombre. Cobrando confianza en sí mismo, aprovechando que Silas estaba solo, ya que Saulo estaba fuera de la ciudad, lo abordó con premura. No terminó de saludarlo, cuando recibió una fría y despectiva respuesta que le recordaba que su lugar en aquella casa era de mozo doméstico, además de arrimado. Fue una amargura breve, sin embargo, le contó todo, cada momento de la manifestación y del llamamiento, las palabras, la visión celestial y el nombre señalado. Silas, extrañado, lo escuchó pacientemente, pasando de la indiferencia al interés y del interés a quitarle importancia a lo ocurrido. No obstante, buscó una Biblia de las que tenían escondida, explicándole que el nombre de Aarón correspondía a un sacerdote hermano de Moisés, le leyó algunos pasajes y le recomendó, para tranquilizarlo, que orara a Dios, para que esa manifestación fuera confirmada, ya que para él, lo relatado le parecía poco probable o quizá falso. El hermano Aarón comprendió la poca credibilidad frente a un testimonio de verdad y la ceguera espiritual de Silas. A partir de entonces, no le dio importancia a su aprobación o desaprobación, la visión de la noche anterior fue cierta y veraz, llegaba una y otra vez, le recordaba cada detalle, cada momento en el cual su nombre fue pronunciado. Tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. Era la revelación del llamamiento apostólico de Dios, aquel nombre le significó en su corazón, que Dios le otorgaba una nueva investidura, meditó en este acontecimiento como antesala a una nueva vida espiritual, sentía un nuevo aliento en su ser, una luz cálida le acogía. Para el apóstol Aarón Joaquín González fue la más hermosa de las mañanas, la aurora de una vida nueva, de una vida que lo cambiaría para siempre. El endemoniado. Un singular acontecimiento propició al apóstol Aarón Joaquín, certeza en el llamamiento que Dios realizó en él. Una tarde, estando la comunidad reunida en un culto religioso, los lugareños llevaron un hombre endemoniado, quien pese a estar atado profería maldiciones, atacaba y destruía cuanto encontraba. Saulo y Silas decidieron realizarle una oración de sanación, con gesto de suficiencia y arrogancia ordenaron que le soltaran. Al tenerlo enfrente y ordenar que salieran los malos espíritus, el endemoniado se lanzó contra ellos y los golpeó fuertemente. El pánico se apoderó de todos los presentes. Saulo reponiéndose solicitó ayuda del hermano Aarón, diciéndole, presenta en oración a este hombre, quizá Dios te escuche. Así lo hizo, y en el instante la escena cambió, la calma volvió al enfermo y la tranquilidad a la iglesia, lo llevó a la huerta para que reposara y oró nuevamente por él. Los demonios al salir reconocieron su autoridad y aquel hombre tuvo calma. El hermano Aarón retornó la paz a aquel hombre. Saulo se hallaba predicando en el ministerio, visiblemente irritado y ante la expectación de todos, expresó con rencor desde el ministerio, no creas que por tu santidad hiciste esto. Y continuó vociferando. El hermano Aarón no le escuchó, volvió sus ojos hacia la cubierta del templo, se quedó inmóvil, observó el techo desaparecer y una sensación solemne le acogió al ver una enorme expansión estelar, un brillo amplio y celestial. Cuando volvió en sí, estaba rodeado de algunos hermanos que en actitud de apoyo lo animaban diciendo, no hagas caso al hermano Saulo, está alterado por la golpiza que le propinó el endemoniado. El hermano Aarón Joaquín contestó, no importa lo que haya dicho, no escuche nada porque he observado la magnificencia de Dios. A partir de entonces para algunos hermanos, el hermano Aarón Joaquín, resplandecía más que Saulo, buscaron su compañía, le solicitaban su oración, reconocieron en él su humildad de corazón, su temor reverente y la obediencia a Dios. La orden de salida. Después de presenciar la visión de su elección apostólica, designada por Dios como Aarón,
El siervo de Dios advirtió una nueva espiritualidad. Ya no era él, era Cristo quien modelaba su voluntad. Sentía en su corazón el apoyo y el amparo del único Dios, que le hablaba, que seguía con él, que estaba en él. Terminadas las labores cotidianas, el apóstol Aarón Joaquín se retiraba a la huerta, oraba por largos periodos de tiempo, tal y como Jesucristo enseñó a sus apóstoles: Padre nuestro que estás en los cielos. Luego de largos periodos de oración, asistía a los servicios del templo. Una tarde sucedió algo excepcional. En presencia de muchos hermanos, su plegaria, acompañada por el don de lenguas, hizo brotar en él una nueva revelación. De repente empezó a hablar frases que no controló su voluntad. Extrañamente las expresiones se repetían una tras otra. En medio de aquella revelación divina, las palabras le fueron manifiestas por aquella voz magnánima que le anunció: el jueves próximo quiero que salgas. El jueves próximo quiero que salgas. El mandamiento dado por Dios se repitió una y otra vez. El verbo de Dios fue con él. Terminó su oración y postrado abrió sus ojos, reflexionó sobre la significación de lo ocurrido. Sin ofrecer resistencia se dijo: obedeceré, esta es la voluntad de Dios. Y mirando hacia el infinito, agregó: Señor, estoy en tus manos. El sentido de mi vida, no lo sé, pero tú sí lo conoces. Dispuesto estoy, hágase tu voluntad. Cada revelación divina para el hermano Aarón incluía un mandamiento de Dios. Así los sueños, las palabras, las sensaciones estaban más allá de la propia realidad de su vida, y frente a todas ellas siempre guardó la única opción de los siervos de Dios: la obediencia, el negarse a sí mismo para seguir a Jesucristo. Aunque ignoraba la voluntad de Dios con su salida, estuvo firme, obediente y seguro de las disposiciones divinas. Seguidamente le comunicó a su esposa: hija, Dios indica que salgamos de este lugar, no sé a dónde, ni con quién, pero quiere que salgamos el próximo jueves. En su momento sabremos dónde residir, quizá en alguna iglesia, conviviremos con otros hermanos, encontraré alguna actividad para que podamos sobrevivir. Quiero que entiendas que debo obedecer, acompáñame en esta orden celestial. Lo único que te ofrezco es mi amor y mi fe en el único Dios todopoderoso. ¿Me acompañas? A la hermana Elisa, esposa fiel, humilde y sincera, le pasaron por su mente las escenas del pasado, su matrimonio, su vida con el militar, el presente que vivía. Le miró fijamente y dijo: he observado cuidadosamente tu conversión, los cambios de tu conducta, veo mi condición. Tú sabes que la vida que llevamos con Saulo y Silas no ha sido fácil: servidumbre, acosos, humillaciones, excesos, fríos, carencia de un lugar en el que podamos reposar, ni ropa, ni dinero con el cual sostenernos. Pero puedo dar testimonio de tu fe. Siento que Dios te revela y ordena cumplir una misión que yo desconozco. Dentro de ti hay una señal de Dios que no logro entender. Pido a Dios ser lo bastante fuerte para acompañarte, apoyarte y, si puedo, consolarte en las dificultades. No sé cómo, de dónde, ni por qué, pero mi fe indica que todo cuanto ha pasado proviene de Dios. Al ver la fuerza de tu fe tengo la sensación de que ya has vivido esta vida, que esta vida te es familiar, conocida, como si los sufrimientos por los que pasamos, tú ya los hubieras superado y no llegan a lastimar tu vida espiritual, que en medio de estas inclemencias tú ya has recorrido aquellos niveles secretos que yo ni siquiera he soñado. Sin embargo, tengo la certeza que a través del valor de tu fe y tus acciones, vamos a la realización de la voluntad de Dios bajo pasos de alegría y esperanza. Una mirada de ternura, acompañada de un amoroso silencio, llevó a decir a la hermana Elisa: siempre tendrás mi apoyo en lo que Dios te señale y ordene, solo pido a Dios me dé la fuerza suficiente para vivir muy cerca de tu fe. En una alegre mirada, él le transmitió la convicción de su decisión y ella su apoyo incondicional para cumplir la orden de Dios. Hija, le dijo el siervo de Dios, enjugando sus lágrimas y sonriéndole con dulzura, el deber toca a mi puerta, no conozco mi destino, es Dios quien me llama, mi ministerio es el de la fe, ella es mi esperanza, la fe es y será mi oficio. No tengo miedo, ni duda, estoy plenamente convencido que hay una labor que debo iniciar, quiero cumplir con la voluntad del Señor, acompañado de ti, debo obedecer, acudir al llamado, salir este jueves. El futuro será iluminado por la magna voz que me ha puesto un nuevo nombre y que ahora me llama. Al poner mi vida y la tuya en las manos de Dios, lo que será de ti y de mí está en la mente de Dios, Él conoce lo que nos tiene reservado. Se abrazaron tiernamente, sabían que a partir de ese momento, quien los tomaba de la mano era Jesucristo,
él y Dios serían sus compañeros de viaje. Más tarde comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el mensajero de esperanza, apóstol de la restauración de la primitiva Iglesia de Jesucristo. Viaje misionero. La fría mañana del día siguiente, el hermano Aarón Joaquín González se despertó más temprano de lo acostumbrado, inició sus labores buscando finalizarlas pronto y así, buscar la oportunidad para comentar a Saulo y Silas la orden de Dios y su decisión de obedecer. Al término del desayuno se enteró que Saulo estaba en Nuevo Laredo, respiró con tranquilidad al saber que solo enteraría a Silas, quien era menos agresivo, pues si le mencionara su visión a Saulo sería decepcionante, ya que por la animadversión que le tenía provocaría mofas, burlas y lo menospreciaría por sus sueños y vivencias, además se hubiera negado a permitirle la salida. Podría haberse ido sin ofrecer ninguna explicación, pero como esos hermanos eran predicadores les guardó respeto, pese al maltrato y a las humillaciones recibidas, les agradecía el haberlo hospedado por aquel breve tiempo, sentía la obligación de anunciarle su retiro. Le describió a Silas la nueva visión con su necesidad y convicción de corazón en obedecer. Este hermano le escuchó con indiferencia y después de haberlo interrogado llegó a la conclusión de permitirle partir, haciéndolo responsable único de su salida, por lo que se limitó a decirle: si tú crees que es la voz de Dios, pues obedece. El hermano Aarón Joaquín González invitó presuroso a su esposa a agradecer al hermano Silas el hospedaje ofrecido y dispusieron marcharse. Sabía que los verdaderos discípulos de Cristo se niegan a sí mismos y le siguen, no poseen oro ni plata, ni dinero, no llevan alforja, ni 2 pares de sandalias, ni 2 túnicas, solo predican el reino de Dios y sus riquezas eternas. Rebosante de fe salió de su humilde cuarto, repartió sus pocas pertenencias, hecho que sorprendió a los presentes. No hubo equipaje que preparar, su camino era aquel dispuesto por Dios, Él era su faro y su guía, quien lo sustentaría. Su felicidad fue inmensa, fue entonces cuando comprendió la orden de Dios, ir allí donde el Señor le indicare y predicar el Evangelio. Entonces, entendió que llevaría las nuevas de salvación a todo aquel que dispusiese su corazón al camino, la verdad y la vida, que convocaría a muchos a imitar a Jesucristo Salvador nuestro. El apóstol Aarón Joaquín González obedeció a Dios, dio el primer paso, desprovisto de cualquier interés humano, no albergó intenciones de constituir un movimiento u organización religiosa, su única convicción era compartir el Evangelio, cumplir la misión ordenada por Dios. Al salir, fueron interceptados por algunos hermanos que al verlos tan gozosos les preguntaron la razón de su partida, escucharon el testimonio y se sorprendían. La noticia de su viaje se difundió rápidamente, todos comentaban sobre la orden de salir y como ellos mismos la habían presenciado, describían la manera en que Dios reveló esta orden al hermano Aarón Joaquín. Muchos se maravillaron por esta manifestación divina, sorprendiéndose mucho más al reconocer la abnegada obediencia de los escogidos de Dios. Le acompañaron 2 ancianitas, una joven estudiante, el hermano Margarito Roque y 4 hermanos más. Qué grato fue para el apóstol Aarón Joaquín, que por vez primera, algunos creyeran en las revelaciones que Dios le hacía, hermanos que además, le ofrecieron su apoyo incondicional en aquella aparente salida sin destino. Decidió caminar al margen de la vía del ferrocarril como lo más conveniente y seguro, podrían detenerse en diversos lugares, predicar el Evangelio en las diferentes estaciones y después, continuar el camino que le indicara Dios. La fe era para el apóstol un regalo certero de Dios, le ofrecía tranquilidad, esperanza cierta, gozo en lo que para muchos representa dificultad. Su convicción fue siempre creer en lo que está más allá de todas las cosas, en la fuerza de un Dios único y universal que le impulsó a seguir mucho más adelante, con más fuerzas, con más ánimo. Sabía que la pobreza, la enfermedad, el hambre sin la fe serían insoportables. El primer viaje del apóstol de la restauración, Aarón Joaquín González, fue humilde y sencillo, solo con la ropa que llevaba puesta, sin equipaje, ni bolsa, un himnario y su Biblia, completaban su vestido. La escena colocaba a prueba su humildad, daba la impresión que de la sencillez levantó Dios lo más grande para avergonzar a ricos, sabios y entendidos. A cambio, su corazón se gozaba en la obediencia al mandamiento divino, allí radicó su riqueza, su alegría, su esperanza, su felicidad. Marchar por la vía del tren fue la indicación que Dios puso en su corazón. Mucho más grande fue la fe del elegido de Dios, que la más potente de las locomotoras. El apóstol sentía en su corazón el estremecer del
impulso divino, sentía el estallido y los fuertes martillazos que aferraban los polines bajos los rieles de la carrilera. Ese era el camino, la fuerza poderosa que sentía en su espíritu y que paso a paso de su misión apostólica guardó en su corazón y realizó. La despedida de los hermanos fue cariñosa y tierna, y así felices, entonaron himnos y cantos mientras se perdían entre las calles y caminos de la ciudad. En su primera parada, oraron el apóstol Aarón Joaquín, su esposa y el pequeño grupo de hermanos que le acompañaban, colocaron su viaje en las manos de Dios. Allí llegó sobre el siervo de Dios la inspiración divina de dirigirse a la ciudad de Tampico. Así pues, inició la jornada, caminando con prudencia, alternando cantos, oraciones y comentarios. Entrada la tarde se dispusieron a descansar bajo la sombra de los árboles muy cerca de la estación. El apóstol Aarón Joaquín se durmió rápidamente, mas súbitamente se incorporó sobresaltado diciendo: «¿Qué pasa, hija? ¿De dónde viene ese ruido como un trueno, tan fuerte?». Ella respondió no haber oído nada. Sin embargo, él en su mente inexplicablemente escuchó nuevamente un estruendo más fuerte aún, que ahora le decía: «Un telegrama corrompido». El significado de esta nueva revelación quedó en suspenso, ya que se escuchó a poca distancia el silbato del tren que se aproximaba a la estación del lugar. El convoy se fue acercando y a poca distancia apreciaron en las ventanillas de uno de los vagones a los hermanos que habían acompañado a Saulo a Nuevo Laredo, los cuales al regresar y enterarse de su partida tomaron el tren para seguirlos. El tren se detuvo en la estación. Saulo y los demás bajaron y apresuradamente se acercaron al grupo y con evidente desprecio se dirigió al hermano Aarón. «Eres un malagradecido. ¿Cómo te atreviste a dejar la iglesia sin mi autorización? ¿Acaso crees que con el pretexto de tus continuas visiones puedes decidir largarte? ¿Cómo pudiste llevar contigo hermanos? Eres un malagradecido, Eusebio». El hermano Aarón, con humildad y sencillez, explicó que le tenía un permanente reconocimiento por haberle ofrecido alojamiento y comida, pero que durante ese tiempo su esposa y él mismo cubrieron con creces las labores domésticas que les encomendaron y que en cuanto a su salida él tenía que cumplir con la disposición de Dios, ya que ahora le ordenaba salir el día señalado. De todo esto ya está enterado el hermano Silas. Ante la réplica, Saulo cambió de estrategia y en acción rápida se tornó amable y dijo: «Quiero que regreses, todo cambiará a partir de hoy, serás tratado en forma diferente, te daremos otra ropa, la que llevas está vieja y sucia, te daremos otro cuarto, tu esposa tendrá menos trabajo en el servicio doméstico y se dedicará, cuando sea posible, a labores de evangelización». El apóstol Aarón Joaquín advirtió la actitud salamera, falsa y superficial de Saulo, tal como obra Satanás para obstaculizar a los hijos de Dios, de tal manera que rechazó rotundamente aquel ofrecimiento. Ante la negativa Saulo se enfureció más, lo humilló, se burló, lo ofendió y de las manifestaciones de Dios agregó: «No es Dios sino el diablo quien te ordena que salgas, por lo tanto te maldigo y te aseguro que Satanás bailará en ti y en todos los que te sigan». En medio de aquel momento, en el que era insultado, el ungido de Dios escuchó nuevamente aquel fuerte trueno transformado en palabras que le anunció: «Este es el telegrama corrompido, habla y no temas». El hermano Aarón sintió inmediatamente un intenso calor, un calor de los pies a la cabeza, cual fuego que saliera del cielo y de la tierra y se concentrará en él. Empezó a alejarse de toda esta situación y empezó a predicar una palabra que no era de él, sino del Espíritu de Dios. Se sintió tomado por frases espirituales y citas bíblicas por un largo rato. Un repentino aguacero empezó a volverlo en sí y sintiendo que la lluvia refrescaba su rostro miró a Saulo inmóvil, su cabeza inclinada y sus ojos llorosos. Qué contraste entre el despotismo anterior y la vergonzosa frustración de ahora. En medio de la pertinaz lluvia, en acto de reconocimiento, Saulo estrechó al apóstol en un cálido abrazo y en voz entrecortada y baja le dijo silenciosamente al oído: «Aarón Joaquín, tengo la dicha de abrazar a un siervo de Dios». Reconocimiento que Saulo no hizo público, ni a viva voz pretendiendo evitar que los fieles que le acompañaban al darse cuenta se retiraran de su congregación. Al referirse el hermano Aarón a este acontecimiento, muchas veces se preguntó: «¿Qué dije a Saulo? ¿Cuáles fueron las palabras que pudieron transformar la rudeza de su espíritu y hacerlo reconocer la elección de Dios? Sin duda fui tomado por el Espíritu de Dios, pues me dijo: habla y no temas».
El siervo de Dios lamentó que por las intimidaciones de Saulo se regresaran con él 5 hermanos. Sin embargo, grata sorpresa le causó llegar a la estación Linares y encontrar allí el hermano Margarito Roque, quien quiso seguirlo y contarle lo sucedido en la iglesia de Monterrey. ¿Qué suceso?, dijo el hermano Margarito. Al regresar Saulo a Monterrey, la iglesia se dividió en 2 grupos, uno aceptando que el Señor le había hablado al hermano Aarón y el otro apoyando a Saulo como único hombre de Dios. La fobia de Saulo hacia el hermano Aarón propició este acto grotesco. La disensión se alimentó por sí misma y se radicalizó al enfrentarse los 2 grupos, pues los gritos y rechiflas sacaron a la luz los rencores, las venganzas, las fallas, las hipocresías y luego los golpes. Se maltrataban unos a otros. Tal fue la escena que se requirió la intervención de la policía para restablecer el orden. Luego de contarle lo acontecido, con sentida pena el hermano Margarito agregó: «Hermano Aarón, acepte mis disculpas por abandonarlo y haberme regresado a Monterrey, después de ser testigo de las disensiones, de las desviaciones pecaminosas de Saulo, la falsedad de la iglesia de Monterrey. Yo sí creo que usted es un siervo de Dios, permítame seguir acompañándolo». El hermano Aarón lo escuchó atentamente y con admirable seguridad en sí mismo precisó: «Hermano, el principal patrimonio de un cristiano es la fe. Y el que sigue a Cristo está sujeto a penalidades y conflictos. Sin embargo, no permita que nada le haga perder su fe. Recuerde que quien tiene fe tiene esperanza y quien tiene esperanza en Dios, lo tiene todo». Con esa fe admirable continuaron su caminata por el estado de Nuevo León, luego por el estado de Tamaulipas. Atravesaron montes escabrosos, valles profundos, amplias llanuras, inclemencias del tiempo, momentos de silencio y soledad. Vieron al buitre y al águila y planear sobre ellos. Por momentos, el sol los embestía implacable, otras veces compasivo, noches húmedas que filtraban el frío a través de sus deterioradas ropas. Al recorrer esas amplias extensiones, contemplaron acá y acullá algún rebaño vigilado por un solitario pastor, le hablaron de Jesucristo, oraban con él y continuaban su peregrinar. Después le hablaron a los vaqueros de las sabanas, al agricultor y al campesino, a los arrieros por los caminos, al rico aldeano que los escuchaba por cortesía o por indiferencia. Todo humano que se encontraron fue pretexto para transmitir las buenas nuevas de salvación. Pero no en todos está el recibir el mensaje de Cristo. Fueron acosados, persecuciones, hostigamientos, encarcelamientos, les lanzaron piedras, agua y basura, fueron humillados, menospreciados, ofendidos, eran expulsados de un lugar a otro, fueron tratados como delincuentes. Sin embargo, el hermano Aarón nunca tuvo miedo, su fe y su oración aumentaban la esperanza y ésta aseguraba la compañía permanente de Dios. En aquella época, México se hallaba convulsionado por movimientos insurgentes, desordenados y anárquicos que encarnaron más a grupos de delincuencia común que a luchas por ideales políticos. Ejemplo de ello fueron los cristeros, quienes representaron unos de los conflictos violentos, sociales y religiosos más grandes de México, causados por la Iglesia Católica Romana, que manipuló a los ciudadanos haciendo de ellos un puñado de fascinerosos que al grito de «¡Viva Cristo Rey!» desafiaban destruir el Estado legalmente constituido, haciendo de los ciudadanos guerrilleros y bandidos que, alentados por cardenales, obispos y curas en nombre de un pseudocristo y aferrados al poder y a la riqueza terrenal, no aceptaban la separación del Estado y la religión, haciendo caso omiso de lo que Cristo mismo enseñó: «Dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César». Todo este caos cristero fue promovido por altos jerarcas del episcopado romano desde el púlpito de las iglesias católicas, que en lugar de llevar el mensaje de Jesucristo fueron hacedores de injusticias, de asesinatos, violaciones, robos y todo tipo de transgresiones que hacen de esta iglesia hija del rey de las tinieblas y nunca del Dios de los cielos. Pero he allí, en este tiempo y espacio, que Dios y su Hijo Jesucristo vuelven a triunfar sobre la oscuridad al levantar un siervo de Dios, mensajero de paz, vida y esperanza en medio de un país y un mundo de confusión y desesperanza. En la hacienda de las Comas. El apóstol Aarón Joaquín continuó su peregrinar hacia Tamaulipas. Después de llegar a una estación ferroviaria, se dirigió al poblado más cercano. Era casi mediodía, se encontró ante una llanura tan extensa que en kilómetros no se observaba ni un árbol, ni casa alguna. Atravesaría esta inhóspita geografía expuesto a fuertes y repetidos intervalos de lluvia y calor. No había lugar donde protegerse de las inclemencias del tiempo.
Cuando creía haber escapado de uno de esos aguaceros, veía cómo se acercaba otro, lenta e inevitablemente. Cansado llegó a un pueblecito rodeado de cerros, allí se localizaba una hacienda llamada Las Comas. La encontraron invadida por un grupo de maleantes. La hacienda era base de operaciones de los cristeros de la región, quienes recorrían aquel territorio cometiendo fechorías, dedicándose al robo, al contrabando, a la extorsión, a la intimidación de los habitantes. Encontraron hospedados en la hacienda a un obispo y unas monjas que debido a la inseguridad del entorno recibían protección de maleantes. Además se decía que estos jerarcas católicos y romanos huían de ciertos delitos que les atribuía el Estado mexicano cometidos en el pueblo más cercano. A la llegada del siervo de Dios, se produjo un aumento en el movimiento de la gente. El apóstol Aarón Joaquín halló oportuno predicar la palabra de Dios, ser luz en medio de las tinieblas. La gente empezó a acercarse, primero, porque la presencia de forasteros era extraño en esta región y segundo al escuchar estas gentes con atención la predicación, se asombraron en que, como un hombre con indumentaria tan humilde, hablaba con tanta verdad y autoridad de las cosas de Dios, en contraste con el obispo de la Iglesia romana que por huir de la paga de sus delitos buscó un escondite y protección de asesinos y maleantes. El siervo de Dios observó que algunos sospechosos se ocultaban tras cercas y matorrales y con mirada turbia y amenazante querían interrumpir la predicación. Sin turbación alguna el ungido de Dios terminó su enseñanza. Al retirarse y buscar un lugar para descansar, un hombre los invitó a su casa y estando en ella insistió en que el hermano Aarón predicara nuevamente. El apóstol no aceptó por el ambiente tenso y repulsivo que se sentía. Sin embargo, el hombre maliciosamente continuaba insistiendo y porfió hasta hacer salir y platicar fuera de la casa. El siervo de Dios con expresiva valentía aceptó y juntos caminaron en los alrededores. El momento era tenso, los hermanos cruzaron miradas de preocupación, había tensión en la expresión de sus rostros. ¿Quién nos defendería en el interior de esa casa? ¿Cómo salir sin ser atacados? Ya que las gentes se agolparon sobre las puertas y ventanas de la casa. Recordaron una de las primeras enseñanzas del apóstol Aarón Joaquín, cuando dio respuesta al hermano Margarito Borrego: el principal patrimonio de un cristiano es la fe. Quien sigue a Cristo está sujeto a penalidades, peligros y conflictos. Sin embargo, no permita que nada le haga perder su fe. Recuerde que quien tiene fe, tiene esperanza y quien espera en Dios, lo tiene todo. Inesperadamente la esposa de este bandolero, enormemente agitada, se dirigió a la hermana Elisa: dígale a su esposo que regrese, que no vaya con él porque lo va a matar, lo va a asesinar. El instante no podía ser más dramático. No había alternativa, la hermana Elisa salió presurosa y enfrentó al malhechor. Estaba trémula pero firme. En tono decisivo le reclamó: oiga, ¿por qué quiere hacerle mal a mi esposo? Si no le parece que estemos en su casa podemos irnos. El facineroso se quedó inmóvil, su rostro se contrajo y con un gesto de desprecio les gritó: váyanse. Algunas personas que vieron la escena le sugirieron irse lejos del pueblo, porque esos cristeros eran asesinos y anhelaban matarlos ya que los habían declarado enemigos del clero. Debido al riesgo de salir en la tarde, el apóstol decidió esperar que oscureciera para esconderse más fácilmente en la serranía. La noche transcurriría con una intensidad dramática. Con paso acelerado caminó largamente buscando alejarse del lugar lo más rápidamente posible. Al atravesar la sierra transitó por zigzagueantes subidas y bajadas, las veredas serpenteaban algunas veces profundas cunetas que carecían de objetos o plantas de donde agarrarse, luego, se hundían en pronunciados declives oscuros y peligrosos. El ungido de Dios con su fe y esperanza daba valor a los hermanos, para sortear audazmente cada peligro. La hermana Elisa tropezó y cayó en un espinal, se detuvieron de repente para sacar las espinas que se le incrustaron en su cuerpo, después continuaron la penosa huida, hasta que la fatiga los derribó reducida su fuerza al extremo, dormitó un poco. Antes del amanecer, fueron despertados por los ruidos de sus perseguidores, quienes a caballo, con gritos y maldiciones los buscaban incesantemente. Los hermanos permanecieron inmóviles, contuvieron su respiración. En la calidez de su fe se sentían extrañamente protegidos, miraron hacia todas partes, como si esperaran el momento del encuentro definitivo, ya que los escuchaban bastante cerca.
La oración fue el único y máximo apoyo en la oscuridad de la serranía. A través de matorrales se filtró la luz de la mañana. El tiempo reducido a un instante estaba cargado de expectación. Al grito de uno de sus perseguidores la ansiedad llegó a su punto máximo. Los habían descubierto. En una inesperada reacción el apóstol Aarón Joaquín y los hermanos advirtieron una estrecha vereda entre las zarzas y sin importarles el riesgo de espinarse, agazapados, empezaron a desplazarse a la velocidad que podían soportar los aguijones. La hermana Elisa no se movió, se quedó paralizada frente a frente con el jinete asesino. Coincidencialmente, con precisa sincronía, él también quedó inmovilizado. El hermano Aarón, aprovechando los segundos, la tomó por el brazo y la presionó a correr. Cuando el hombre reaccionó ya no pudo alcanzarlos, su caballo reparó bruscamente y se resistió a entrar por el cerrado breñal plagado de espinas. Los asesinos los buscaron a todo galope, pero vanos fueron los esfuerzos. Providencialmente habían desaparecido como si se hubieran esfumado. Con su soberbia despedazada, derrotados, decidieron abandonar su objetivo en condiciones de visible fracaso, amenazándolos y maldiciéndolos a todo grito. La fe del hermano Aarón era una grandiosa obra celestial. Pese a la peligrosa persecución de la que fueron víctimas, alentó al grupo, se sobrepuso él mismo a las circunstancias. En un esfuerzo de entrega y de seguridad en Dios guardó un dominio ejemplar frente a aquellas condiciones hostiles. Aparentemente, la persecución había terminado. Con tremenda agitación continuaron caminando, arrastrándose, lastimándose, hiriéndose, hasta salir de esa zona peligrosa. El silbato del tren se oyó a lo lejos. Tuvieron un respiro de confianza, intuyeron que no estaban lejos de la vía. Súbitamente los asesinos aparecieron en sus caballos en el horizonte de la loma, pero ante la proximidad del convoy volvieron a ocultarse para evitar ser vistos por la escolta militar que venía en el ferrocarril. Inexplicablemente el tren disminuyó su marcha hasta quedar casi frente a los hermanos. El conductor, al verlos, bajó inmediatamente. Le fue difícil confiar en esos sucios y harapientos caminantes en cuyos rostros se reflejaba el terror por los asesinos que estaban al pie de la loma, entre unos matorrales a prudente distancia, con la fijación de matarlos y limpiar así a México de estorbos para el clero romano. ¿Qué hacen ustedes por estos lugares tan peligrosos?, dijo el conductor. Hace días que los hemos visto caminando por las vías del tren. ¿Qué pretenden? ¿Hacia dónde van? Esta región es de cristeros, malhechores y asesinos. El apóstol Aarón Joaquín le expresó su misión evangelizadora, la feroz persecución de la cual habían sido objeto, como en esos momentos los habían localizado y los iban a hostigar nuevamente. La cuadrilla de soldados se colocó en la parte superior del convoy exhibiendo a los maleantes su mayor poderío en armas. El maquinista le comentó al siervo de Dios: seguramente se trata de la banda de los Zorrilla, asesinos a sueldo, cristeros de negro historial. Su centro de operaciones es Las Comas, hacienda que dicen, perteneció a una de las órdenes del clero católico y romano. La verdad, no nos detuvimos por ustedes, los vimos solo al parar. Se recalentó un eje y nos obligó a detenernos, pero vea, acaba de obrar un milagro el Dios de ustedes. Seguramente, tal como usted dice, su misión es de Dios, pues los libró de estos malhechores. Reparado el desperfecto, los invitaron a subir al tren y alejarlos de esos parajes. El convoy inició su marcha y a los hermanos los ubicaron en el último vagón del tren, desde donde observaron en la distancia a los maleantes que, ubicados sobre las vías, les hacían señas maldicientes, levantando sus brazos en alto. He allí un hecho del apóstol de la restauración, un triunfo de la fe, de la obra de Dios, sobre las acechanzas y amenazas del demonio. ¿Cómo podría estar tranquilo el diablo al reconocer que Dios había levantado un siervo en tiempos de restauración de la primitiva Iglesia de Jesucristo? En Ciudad Victoria, Tamaulipas. La peregrinación misionera continuó. Llegaron a Ciudad Victoria el día en que el episcopado mexicano ordenó cerrar sus templos en toda la República, declarando con ello la guerra frontal al gobierno y buscando que la población se opusiera y enfrentara a este. Los habitantes de la ciudad estaban preocupados y recelosos. El cura invitó a la última bendición con el Santísimo, para dar lugar a que los fieles se despidieran.
Las autoridades ante la inseguridad y el desorden estaban en máxima alerta, intentando defender y salvaguardar el estado constitucional y legalmente establecido, evitarían a toda costa que la ciudad fuese sorprendida por cristeros, bandidos o asesinos. En consecuencia, cualquier persona o grupo sospechoso sería detenido. El apóstol Aarón Joaquín, en cumplimiento de su ministerio, no obstante la gravedad de los acontecimientos, decidió predicar en el centro de la ciudad. Esta actitud sorprendió a los policías, que apostados en la esquina próxima se desconcertaron por la valiente actitud del orador y pensaron que formaba parte de un grupo de avanzada de cristeros. Lo detuvieron inmediatamente y lo encarcelaron. El siervo de Dios predicó en la cárcel. Los prisioneros en su mayoría le ofrecieron su amistad, incluido el alguacil, que simpatizó con los hermanos. Durante los días de presidio, los reclusos comentaban al apóstol sus penas y sus sufrimientos. Él, con sabiduría, amor y bondad les decía que eran bienaventurados, porque el que sufre se acerca más a Jesucristo. Le acusaron de malhechor, delito que no le fue comprobado. 3 días más tarde fueron puestos en libertad. Los prisioneros entristecidos al verlos partir decían: «Se van los ángeles blancos, Dios los bendiga». A la salida de la cárcel, una muchedumbre de agitadores gritó: «Ya salieron los aleluyas. Ya salieron los aleluyas. Ya salieron los aleluyas». Se juntó una masa tumultuosa que, contagiada por el desenfreno, los atacó con piedras, palos y golpeó con machetes. Les fue necesario huir de aquel pueblo a toda prisa. En Forlón, Tamaulipas. Continuaron su peregrinar. Los hermanos estaban cansados. Fueron días de caminar, de trasegar, huir, correr, de rayos calcinantes de sol que caían calcinantes sobre la piel, de no alimentarse bien, de enfrentar el peligro y la muerte. El apóstol invitó a los hermanos a descansar bajo la sombra de una enorme higuera de espeso follaje que no tenía fruto. La fatiga y el hambre los hizo caer en un profundo sueño. Al despertar quedaron asombrados. Entre las hojas de ese árbol había ahora gran cantidad de higos maduros, que sin duda les servirían de alimento en aquel momento de necesidad. El hermano Aarón dio gracias a Dios, porque aquel alimento no solo era material, sino que aprovecharía para que el Espíritu confirmara las maravillas de Dios. Los hermanos, sorprendidos por aquel nuevo milagro, reafirmaban entre ellos que acompañaban a un verdadero elegido de Dios y apóstol de Jesucristo. Al anochecer llegaron a la estación Forlón, pequeño pueblo que fue testigo de grandes maravillas. Los hermanos cansados recorrieron las calles. Su amable y sencillo ambiente presagiaba tranquilidad y armonía. Al doblar una esquina observaron con tristeza a una señora que afligida lloraba por su hija que acababa de morir. El hermano Aarón se sintió conmovido y decidió entrar en aquella casa. Inmediatamente empezó a orar, puso sus manos sobre la niña. El momento era expectante, los instantes corrieron presurosos y, milagro, resucitó. La niña abrió sus ojos. El apóstol en voz alta dijo: «Gracias sean a ti, Señor, porque me has oído». La noticia se conoció en todo el pueblo. Ya hospedado, el apóstol recibió a la esposa de un telegrafista, quien suplicó alivio para sus piernas que presentaban profundas úlceras. El apóstol le dijo: «Si usted cree en el Señor Jesucristo y tiene fe para sanar de esa enfermedad, oraremos por usted y sanará». Y haciéndolo así, la mujer sintió inmediato alivio. En el pueblo había un hombre adinerado que se encontraba paralítico. Su capacidad económica le había permitido tratar con varios especialistas sin resultados positivos. Sus hijos le pidieron al hermano Aarón que orara por la salud de su padre. Él les platicó de la fe en Jesucristo, del poder de Dios para sanar enfermos y resucitar muertos. Les dijo: «Si tienen fe, su padre sanará». Elevó su oración varias veces y ante la expectación de los presentes el paralítico movió sus piernas lentamente, luego más hasta ponerse de pie. «Estoy sano», gritaba, «estoy sano». Los hijos de aquel hombre agradecieron a Dios y al apóstol Aarón Joaquín González, ofreciendo una bolsa con billetes y monedas, lo que fue rechazado, explicándoles que él era un hombre de fe, vivía por fe y por la fe de Dios, cumplía lo que el Señor desde mucho antes había dispuesto. Los enfermos que requerían oración fueron tan numerosos que el siervo de Dios,
decidió retirarse de noche y discretamente para continuar su viaje, comentando que es más conveniente que la gente se convirtiera a Dios por la fe, que por el interés de las sanidades. Al caer la noche salieron de Forlón, hacia la vía del tren para continuar su viaje. En el camino los alcanzó la esposa del telegrafista, quien les decía: «Deténganse, permítanme invitarlos a un lugar donde puedan pasar la noche, estoy curada, vean las cicatrices, mi enfermedad desapareció». El apóstol amablemente rechazó el ofrecimiento. Encuentro con Barnabas. Retomó su camino por la vía del tren, dirigiéndose hacia Tampico. El siervo de Dios adquiría cada vez más la estatura de un auténtico apóstol de Jesucristo, mensajero de paz, amor y salvación, que pese a los intensos momentos vividos, al sol que calcinaba la piel, al polvo que se metía en los oídos, al frío que taladraba los huesos, a los grandes peligros, la certeza de su fe cada día aumentaba su ánimo y entusiasmo. La fe era el medio no solo para vencer el sufrimiento y la fatiga, sino también al enemigo que se interponía para no dejarle cumplir su misión apostólica en tiempos de restauración. Estos fueron sus inicios. Predicó las cosas del cielo, como Cristo lo hizo en la tierra. Por ahora, no importaba tener una congregación o un gran número de fieles, su necesidad era la de obedecer los designios de Dios, que oyeran su palabra, que es la de Dios, que creyeran y depositaran su fe en la auténtica doctrina de Jesucristo que expresa sabiduría, grandeza y poder de Dios. El apóstol fue barro en las manos de Dios, para dar a conocer a los hombres el evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados. Su doctrina era fuente cristalina y pura, revelada por Dios y no un saber elaborado por intereses de los hombres. En esta etapa del viaje la hermana Elisa le preguntó: ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? El apóstol respondió: Dios es quien nos guía y a su hora nos indicará cuál es nuestro lugar. Llegaron a un lugar llamado Masata. Ahí había un pequeño grupo de hermanos de la Iglesia Cristiana Espiritual Independiente, cuya sede estaba en Tampico. El hermano Aarón tenía interés en conocer a esa comunidad y al pastor. Al entrar a la casa pastoral sorprendió a los presentes su apariencia personal tan miserable, los harapos desgastados y viejos que llevaba. La sorpresa fue aún mayor cuando saludaron: «La paz de Dios sea en esta casa», dijo el hermano Aarón. «Así sea», contestaron. El hermano Barnabés, pastor de ese grupo, los invitó a desayunar. En la plática ambos conversaron largamente. El hermano Barnabés comentó que inició sus actividades de misionero porque leyendo y estudiando la Biblia sintió deseos de predicar la palabra del Señor, que nadie lo había enviado y que nadie lo había autorizado, pero que esa actividad le satisfacía plenamente. El apóstol Aarón sintió sinceridad en sus palabras, decidió narrarle su largo testimonio, su origen militar, su salida del ejército, el cambio de su vida por el Evangelio, su vida con Saulo y Silas, las manifestaciones de Dios, el cambio de nombre, la orden de salida, su viaje a pie sin dinero, sin equipaje, los peligros en la sierra, la persecución, la prisión, todo lo sucedido, pero que no importaba porque obedecía a aquel grande y poderoso que lo escogió, Dios. El hermano Barnabés estaba sorprendido. Cada palabra de aquel testimonio llevaba en su interior un peso propio. Pensó para sí: el testimonio de este no es de hombres, aquí se manifiesta la obra de Dios, esta es una historia divina, guarda verdad y fe como ninguna otra. Sin embargo, con orgullo personal y cierta soberbia, le dijo con desconfianza al apóstol Aarón: «Bueno, de su disertación se concluye que yo predico el Evangelio porque me gusta, pero usted, porque Dios se lo ha revelado, porque es usted un elegido de Dios. Mejor oremos y pongamos todo en las manos del Señor, porque cada uno de nosotros tiene una misión diferente». El hermano Barnabés, escéptico, cerró su corazón. Pensó que el hermano Aarón, por ser ejemplo de verdad y vida, de doctrina y enseñanza proveniente de Dios, se convertiría en su futuro rival. Sin embargo, el apóstol Aarón le comentó que se dirigía a Tampico y que le gustaría conocer esa iglesia. Como el ocultamiento es un recurso de los falsos, el hermano Barnabés no se presentó como el pastor de aquella iglesia de Tampico, pero, indiferente, le dijo: «Si por suerte llega a esa ciudad, no deje de visitarnos». Luego oraron como habían acordado. El apóstol Aarón Joaquín González se dirigió a Tampico a pie como siempre, por la vía del tren, deteniéndose en cada pueblo por pequeño que fuera, donde Dios le permitía hacer predicar el Evangelio.
El rumor de las maravillas de un auténtico ungido de Dios corrió por toda la región, muchos enfermos viajaban de un lugar a otro para encontrarlo, hubo días que no podía avanzar por el gran número de enfermos que se le acercaban, a quienes predicó el Evangelio de salvación y vida eterna. En el pueblo Manuel Tampa fue preciso salir de noche, por la puerta trasera de la casa en que se hospedó, ya que era imposible resistir a la muchedumbre que se aglomeraba, solicitando su atención. En Tampico, Tamaulipas. Recorrió su camino hacia Tampico, lo arriesgado y penoso de las situaciones del viaje continuó, llegó el día domingo a Tamaulipas, a la Iglesia Cristiana Espiritual Independiente. El hermano Barnabés estaba celebrando el culto dominical, presentó al apóstol Aarón Joaquín a la congregación y con objeto de motivar y avivar a la iglesia comentó el testimonio de ese misionero singular, asimismo, momentáneamente le cedió su lugar para que ofreciera su mensaje. Su saludo fue perceptible y solemne, como solía hacerlo. Un profundo silencio y dijo, paz a vosotros. La congregación sintió en el hermano Aarón la influencia de quien trae autoridad, mensajes ciertos, de aquel en quien se deposita el verbo y la palabra de Dios, lo escucharon atentamente sin perder palabra. Aquella iglesia reparó el aspecto físico del hermano, sumamente delgado, agujerada su camisa que descubría su cuerpo, sus pantalones parchados y sus descosidas sandalias daban la impresión de un peregrino lejano, sucio y cansado, pero notaron una diferencia, su palabra era viva y certera como nunca antes habían escuchado predicación alguna, su espiritualidad era diferente, la imagen que superficial y fácilmente habían juzgado, se modificó por sus enseñanzas y autoridad divina. Al día siguiente, después del culto, el apóstol Aarón Joaquín le comunicó al hermano Barnabás el propósito de continuar su peregrinar. Daba la impresión de tener prisa, de apurarse por seguir su camino, tal como le ordenó Dios. El hermano Barnabés discretamente le dijo, hermano, lo he estado observando con profunda atención y quiero hacerle una propuesta. El hermano Aarón lo escuchó. Dijo Barnabés, usted con su don de predicar la palabra, con ese entusiasmo que transmite a la iglesia, con su don de sanidad y yo, con mis conocimientos bíblicos, creceremos sin duda haciendo la obra del Señor, es más, le ofrezco que dividamos entre los dos el beneficio económico. ¿Acaso le han hecho mejor oferta que esta? Cierto que tengo toda la razón, ¿qué le parece? No. Respondió el hermano Aarón, he allí la diferencia entre el Evangelio de Dios y el predicado por hombres. Dios no me dijo que buscara apoyo monetario para cumplir su voluntad, esta misión debo continuarla aún negándome a mí mismo y sometiéndome a su obediencia, por fe, nada me es más grato que obedecer la voluntad de Dios. El hermano Barnabés se disgustó con aquellas palabras, receloso pero con ánimo dijo, pues hermano, que Dios lo bendiga. Le ofreció dinero, ropa y comestibles para el camino, sabía, las enormes distancias y las dificultades que tendría que recorrer. El hermano Aarón respondió ante tal gesto, no puedo aceptarlo. Dios pague y multiplique su generosidad, pero le reitero que camino y vivo por fe y en cumplimiento y obediencia a los mandatos de Dios. Los presentes observaron conmovidos, sin embargo para no desilusionarlos el hermano solo cambió sus harapos por ropa y lo mismo hizo su esposa, dejaron lo demás. Emprendieron su viaje, sin equipaje, sin comida, sin dinero, solo con la certeza de obedecer a Dios. Los hermanos de aquella iglesia lo despidieron con himnos, otros le abrazaban, alguno por compasión enjugó sus lágrimas, así partió mientras los hermanos lo despedían con las manos en alto. Un hermano de aquella congregación de nombre Nahum, le seguía en silencio, un poco más adelante le dijo al apóstol de Jesucristo, hermano Aarón, yo veo en usted la autoridad de Dios en la tierra, ¿cómo me deja sin que yo haya recibido el Espíritu Santo, oraría por mí? He decidido acompañarlo hasta que Dios me dé lo que tanto he pedido. Otros que acompañaban a este solicitaron lo mismo al siervo de Dios. El hermano Aarón aceptó, se fueron entonando cantos y realizando oraciones, pasaron 2 estaciones de ferrocarril y en la tercera al pie de la sierra, en un lugar llamado Tamuz, el hermano Aarón juntándolos en círculo, miró a sus acompañantes, se conmovió de su cansancio y les dijo, no conviene que sigan conmigo, el camino es largo y peligroso, deben regresar. Pero antes pongamos en las manos de Dios su petición, Dios los va a escuchar, a responder, no por mí, que siervo malo soy, sino a nombre de nuestro Señor Jesucristo,
pediré al Padre que deposite su Espíritu Santo en ustedes. Las peticiones hechas a Dios por la oración del apóstol se hicieron presentes, todos con gran alborozo hablaron sus lenguas, otros cantaban en lenguas, oraban, lloraban dando gracias a Dios. El Espíritu de Dios fue en ellos. Animados por las maravillas de Dios, el hermano Aarón y su esposa se adentraron en la sierra. Los contrastes de temperatura eran extremosos, volvieron a sentir el frío cruel, que arrastrado por el aire era como navajas que cortaban despiadadamente su piel y luego, un calor excesivo que lacerante provocaba sed y fatiga. El apóstol continuó su camino sin quejarse. Pasaron por el estado de San Luis Potosí. Al llegar a Aguascalientes conocieron a Juan Contreras, miembro de la Iglesia Pentecostés, el cual, observando la misión evangelizadora del apóstol Aarón Joaquín, decidió seguirlo. Contreras era un estudioso de la Biblia, por lo que durante parte de la travesía aprovechó para comentar y a veces hasta disputar los puntos bíblicos. El apóstol Aarón Joaquín González se tomó el tiempo suficiente y con paciencia le explicaba larga y pausadamente la doctrina de Cristo. Sin embargo, los razonamientos de este hermano solo esperaban el momento de contradecir al apóstol, hecho que aprovechó al decir: mire hermano Aarón, usted no puede ni exhortarme, ni juzgarme, porque el Espíritu Santo que usted recibió, yo también lo recibí. En conclusión, no hay primacía entre los dos. El apóstol Aarón Joaquín González le respondió: la obra de Dios en sus enviados es la obra de fe hecha por Dios en el corazón del hombre. Muchos por su voluntad intentarán creer y no les será hecho. Esa misma noche el siervo de Dios tuvo un sueño. Se encontraba frente a un general de división quien le mostraba un documento oficial, con membrete y sello realzado. ¿Qué le hace falta? Lo examinó detalladamente y concluyó: le falta la firma, mi general. Y el general agregó: la firma es semejante al nombre de Jesucristo cuando se le invoca para el perdón de los pecados. Un bautismo sin el nombre de Jesucristo no tiene validez. Un documento sin firma es nulo. Y el hermano Aarón despertó. Por la dureza de corazón, sería fácil que el hermano Contreras adquiriera entendimiento y obediencia. El apóstol con paciencia y sabiduría esperó. Finalmente, la misma agudeza y optimismo del seguidor le favorecieron para desarmar su corazón de soberbias y orgullos propios. Allí entonces, contempló la misión del hermano Aarón como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo.